Saludamos a esta hora al ex canciller Luis Gilberto Murillo. Doctor Murillo, me place mucho verlo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias por darnos unos minutos. Lo veo radiante, lo veo muy bien. Más descansadito, de todas maneras, el periodo de reflexión de un mes y después Semana Santa ayuda, ¿no? Y haciendo otras cosas. Sí, Eh, por ejemplo, hoy estamos aquí en Dallas en un evento muy importante, plataforma global, conmemorando, celebrando el Día de la Tierra, que hoy es el 22 de abril, muy importante, hablando de temas de sostenibilidad. Y también, obviamente, recordando al Papa Francisco con su encíclica Laudato Si de la Casa Común. Y ese ha sido pues tema en esta conferencia que invita el magnate Trammell Crow, del Crow Holdings, que es republicano, pero muy involucrado en temas ambientales, ¿no? Entonces claro. estamos acá en eso y ese tipo de actividades siempre le permiten a uno, Luis Carlos, a recargar. Y usted que conoce también Estados Unidos sabe que aquí hay siempre circuitos para debates muy serios de todos los temas, ¿no? Sí, claro. Y doctor Luis Gilberto, también muy vinculado a MIT, ¿no? Y a su Sí, universidad, Howard University. yo estoy ayudándole a Howard en una iniciativa sobre geopolítica e inclusión, y a MIT estamos trabajando en la creación de un nuevo laboratorio con el profesor John Fernández y la colombiana Marcela. Estamos trabajando en poder crear ese laboratorio sobre asuntos ambientales y la nueva lógica geopolítica, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando en eso. Espero terminar esa propuesta hacia el mes de junio. El tema medioambiental, que es un tema muy importante. Quiero preguntarle, doctor Luis Gilberto, ¿se siente descansado después de haber dejado el gobierno? Sí, el ritmo, usted sabe que el ritmo de los distintos gobiernos es un ritmo muy demandante, que exige mucha concentración, pero también físicamente genera mucho desgaste y sobre todo en, eh, en el caso de los ministros que están siempre en aviones, en carros, moviéndose por el país, y en el caso de la Cancillería, pues moviéndose por el mundo y sin perder la concentración. Entonces, ayuda el hecho de tomarse un tiempo. Y yo había hablado con mi familia que eran solo 2 años en el gobierno y después para estar más cerca de ellos. Entonces, eso me ha ayudado. Pero sí, sí, y le permite, Luis Carlos, a uno ver los temas desde otra perspectiva, más desde afuera, revisar el país. Y ahí yo lo que veo y lo que está analizando el mundo es que hay que apartarse de la polarización por la gran incertidumbre que tenemos a nivel global. Se está redefiniendo la arquitectura mundial, el orden mundial, y los países tienen que estar muy Sí. concentrados en defender sus intereses. Y eso lo decían, por ejemplo, en esta conferencia acá, y lo decía el mismo Trammell Crow, de que a veces nos concentramos tanto en las batallas que perdemos como el horizonte de por qué estamos dando esas batallas Sí. y de cuál fue el propósito de la guerra misma para lograr la paz. Entonces, ahí hay muchas reflexiones. En esas reflexiones, doctor Luis Gilberto, usted que es un hombre académico, eh, ¿qué tan difícil fue haber trabajado en la administración de Gustavo Petro ya que no está ahí? Porque le tengo que decir, usted fue blanco de muchas críticas, usted lo conoce, y usted tenía o tiene una hoja de vida muy buena donde generaba muchos aplausos, pero tal vez la primera vez que no genera tantos aplausos es entrando al lugar donde estuvo hasta hace poco, que es la administración Gustavo Petro. ¿Qué ha reflexionado de eso? Bueno, en primer lugar, la invitación que me hizo el presidente a ser parte de su gobierno es un deber que todos debemos cumplir y yo agradezco mucho porque mi propósito siempre ha sido el servicio público. Yo pudiese quedarme en la academia o dedicarme al sector privado, pero yo soy una persona de vocación de servicio público y Sí. siempre de que pueda contribuir lo haré. Y fue una invitación muy importante en un momento crítico del país
de cambio estructural, de ruptura. Y la relación con los Estados Unidos, y yo insisto en eso, es una relación muy importante, es la más importante para Colombia. Y esa transición con el primer gobierno de una coalición de centroizquierda liderado por una persona izquierda generaba obviamente ciertas reacciones en Estados Unidos y por eso el papel en la embajada fue fundamental y allí logramos un buen aterrizaje. Ya después en la Cancillería, pues yo llegué en medio de mucha turbulencia, es como tomar el mando de la nave cuando ya está en medio de la turbulencia, no es fácil, lo hicimos lo mejor posible y allí hay resultados, sobre todo focalizándonos en un tema que es la prudencia en el accionar de la política exterior, de las relaciones internacionales y de la diplomacia, porque, y sobre todo hoy que estamos aún en medio de mayor Claro. incertidumbre, sí esa prudencia es muy importante y en los gobiernos siempre es difícil hacer gestión pública. La gestión pública en Colombia, y yo estaba en varios gobiernos y estuve como gobernador, y la gestión pública siempre genera muchas dificultades y muchas críticas. Y uno no está ahí para que ni para que lo alaben, lo quieran, sino para hacer las cosas correctas. Así eso genere reacciones y se vea impopular, pero hay que tomarlas, ¿no? Pero usted habla de las cosas que a veces no son, tienen que hacer las cosas bien y las cosas que no son populares. Pero a los colombianos nos quedó el sabor, doctor Luis Gilberto, que al final usted se va del gobierno por querer hacer las cosas bien y que se va distanciado de Gustavo Petro precisamente por eso. Después, sobre todo, el episodio de los trinos por la madrugada en contra de la administración de Donald Trump, que no tenía nada de diplomático. Usted siendo un hombre tan diplomático, tan estudiado y tan trabajado en el tema, ¿eso lo marcó? ¿Se fue usted peleado con el presidente? Bueno, de nuevo, en ese nivel ya de decisiones de Estado y sobre todo en medio de crisis, siempre se generan tensiones y este fue uno de esos momentos en lo que yo llamo el domingo de pesadilla. Pero mi relación con el presidente es una relación cordial. Siempre lo que yo he dicho es que cualquier diferencia en el abordaje de los asuntos públicos pues no debe superar la relación de amistad y la relación cordial. Y ojalá y esa civilidad se diera también en el debate político en general. Y yo creo mucho en eso y en esas formas. Y obviamente en esa oportunidad lo que insistimos con un grupo en el gobierno fue la necesidad de ser muy prudentes de lograr, aún en medio de las dificultades, tener una relación con los Estados Unidos que sea estable y que tenga buena interlocución, así la interlocución sea difícil, Sí. porque estamos hablando y Luis Carlos, usted lo sabe muy bien porque conoce esta relación, de que esta relación va más allá de los gobiernos y de los estados. Aquí tenemos 3 millones de colombianos y colombianas que viven en Estados Unidos con sus familias en Colombia, el 50% de las remesas provienen de Estados Unidos, una relación, esto es la relación social y cultural, pero también tenemos una relación de grupos de derechos humanos, de la sociedad civil, comunidades étnicas que están muy compenetrados en el trabajo político con Estados Unidos y obviamente la tradición empresarial. Y Claro. allí hay digamos, una diplomacia pública, ciudadana, que es importante y que no podemos darnos el lujo de poner en riesgo la estabilidad de esa relación y siempre hay que buscar con los Estados Unidos puntos de encuentro de tú a tú, obviamente, garantizando que es una relación horizontal y que, como se ha hecho antes, pueda
trascender los ciclos políticos, porque mire que esa relación se ha mantenido con matices distintos, sin pero duda. matices distintos, pero con gobiernos republicanos, con gobiernos demócratas. Este gobierno de los Estados Unidos es muy particular. Ahora, el nuestro también, porque son gobiernos de quiebre. Entonces hay que tratar de llegar a encuentros, ¿no? Yo creo que es Doctor Luis posible. Gilberto, cuéntenos y cuéntenos a los colombianos cómo fue ese domingo de pesadilla. Yo se lo pregunto y le doy un poquito de mi lado. Mis fuentes del Departamento de Estado, desde el momento en que el presidente Gustavo Petro escribió el trino, estaban muy interesados en que se supiera que ellos querían reaccionar y reaccionaron rápidamente con el mensaje de que iban a suspender por un día nada más, el servicio consular. Pero el presidente Gustavo Petro después dijo todo lo que dijo y se reafirmó en el mensaje. ¿Cómo fue ese TikTok suyo que al final en menos de 24 horas desactivó? TikTok digo el clock, el reloj, clac, 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 clac. ¿Cómo fue su reloj en esas horas tan álgidas para Colombia? Ah, bueno, en primer lugar, obviamente, en una situación como esta, nosotros empezamos el diálogo con el presidente muy temprano, muy madrugado, y empezamos ya a solucionar el impasse. Todavía no era público. Convocamos, como ya lo conoce el país, nos convocamos, mi equipo, el embajador, el viceministro, el embajador Daniel García Peña, el viceministro Rojas, también la directora del DAPRE en ese momento, Laura Sarabia, y todo el equipo, a ver cómo conjuntamente respondíamos ya a las conversaciones con las fuerzas militares, sobre todo Fuerza Aérea, con el general Córdoba, las conversaciones con la Aerocivil, todos estos temas de detalle con migración, y ya obviamente la interacción con el gobierno de los Estados Unidos al más alto nivel, la gente del Departamento de Estado, con Mauricio Claver. Y siempre lo que dijimos, aquí tiene que existir una intención de solucionar esto y evitar. Los que conocemos esta relación sabíamos que la, el impacto de un impasse de estos, comenzando una nueva administración en los Estados Unidos, pudiese ser muy grave para la relación, y sobre todo porque iba a afectar a colombianos y colombianas tanto en Colombia como en Estados Unidos. Y lo que nos ha movido, al menos a mí me ha movido, es garantizar que los intereses de la población colombiana se protegen. Y empezamos a buscar puntos de encuentro. Empezamos una instancia amplísima en la mañana, tenso esa conversación con la Casa Blanca, muy tensa esa conversación, pero siempre volviendo al punto de que, mire, queremos llegar a un acuerdo, porque a veces no Claro. terminábamos bien en la interacción, volvíamos otra vez a nuestros grupos a buscar cómo le encontrábamos salidas, y en esa interacción con la Casa Blanca, Luis Carlos, nos gastamos casi, yo diría, 16 horas. Sí, sí, fue un domingo súper intenso y hay que decirlo la Además que yo verdad. me estaba preparando para mi retiro, porque yo me retiraba el 31. Claro, 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 claro. Y Entonces eso fue un yo ese domingo por la día, mañana. sí, madrugué a preparar mi informe de empalme, y desafortunadamente me había levantado muy temprano ese día para revisar el informe. Gracias a Dios se había levantado, ustedes estaban trabajando en el tema, pero dígame una cosa, doctor Murillo, y de nuevo, agradeciéndole a usted por haber desactivado esa bomba, porque esa bomba pudo ser devastadora para Colombia. Pero en eso Luis Carlos fue un equipo, Sí, 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 y sí, sí, bajo sí, las instrucciones el equipo, está del bien. presidente. Déjeme preguntarle una cosa. ¿Dónde y cómo estaba el presidente Gustavo Petro? No lo vimos en ninguna foto. Los vimos a ustedes en varias reuniones afuera de Palacio. Y las versiones que nos dan es que el presidente estaba por fuera de sí al principio de este problema. ¿Dónde estaba el presidente?
Bueno, no, yo estuve en conversación permanente con ¿Pero el telefónica presidente. o en persona? Sí, nosotros hablábamos telefónicamente. Eso inclusive ya se ha dicho, lo planteó el mismo embajador Daniel García Peña. Pues nosotros estábamos en conferencia telefónica ¿Pero dónde estaba el presidente, doctor Murillo? ¿Dónde videoconferencia. estaba? Bueno, yo no- eso no era, yo creo que ese no era el asunto mío era estar en comunicación permanente con el Lo presidente y entiendo, tomar pero usted en este decisiones. momento Y él no estuvo tiene la presente. certeza dónde estaba ni con quién estaba el La, presidente, doctor Murillo. la verdad, no, y además no era de mi interés. Mi interés Sí. era realmente estar en comunicación permanente con el presidente, porque él estaba dando unas instrucciones, nosotros estábamos consultando con él unas decisiones de Estado en un momento muy difícil para la relación y para el país. Entonces, Entiendo la gravedad, pero no saber dónde estaba ni con quién estaba el no, presidente. la verdad en ese momento mi concentración no era esa, mi Listo. concentración era ¿Y cuándo lo ve usted solucionar la finalmente crisis. al presidente en medio de esa crisis, doctor Murillo? No, nosotros con el presidente después de la crisis. Usted sabe que yo salí, Sí. ah, yo adelanté un poco mi salida por algunos factores, pero yo salí a los Estados Unidos muy temprano. Primero, pues anoche no dormí, obviamente. Entonces, muy Claro. temprano salí a tomar un vuelo para llegar a Washington a afinar los acuerdos que habíamos hecho con Casablanca. Entonces yo salí ese lunes, creo que era 27, sí, preparamos con el equipo, sobre todo con el embajador García Peña, esa reunión y su equipo diplomático. El martes tuvimos ya la conversación Doctor Luis con Gilberto, pero Casablanca y enrutamos sí. la implementación de esos Lo, acuerdos lo que entiendo, pero llevaban a usted reactivar, que a estaba en toda esa reactivar, pelea, a- que estaba en toda esa pelea con toda esta fuerza intelectual suya y carácter y además experiencia, con todo este tiempo no se ha preguntado nunca, caramba, ¿dónde estaba el presidente? ¿Con quién estaba? ¿En qué estado estaba? ¿Y por qué hizo lo que hizo? Porque, a el ver, doctor presidente, Murillo, el- usted, yo no quiero usted es un concentrarme, académico, usted yo es una no, persona que tiene mucha formación y a yo uno en el no, fondo dice, caramba, ¿por qué me metieron en este problema? no, obviamente si fuera para huirle a los problemas, pues no estaría en el servicio público, eso es de problemas. Pero en eso, Luis Carlos, es que obviamente el presidente estaba bien. Yo hablaba con el presidente, yo empecé a hablar con el presidente muy temprano, yo creo que desde las 4 de la mañana nosotros empezamos a dialogar, a escribirle. Allí nos surgió, cuando yo le propuse, oiga, mandemos nuestros propios aviones. Él dijo, sí, me parece bien, Luis, hagamos eso. Y estaba bien, es decir, yo tuve una interacción con él fluida. También, paralelamente, los integrantes del equipo que solucionó esto, la actual canciller que está en el DAPRE, igualmente el embajador García Peñas, Jorge Rojas, todos ellos estuvieron en interacción paralela con el presidente y también lo hacíamos en equipo, sobre todo hacia mediodía final del día. Y eso llevó a que la crisis se pudiese solucionar, porque los presidentes, pues, y en la manera en que se comunican ahora, pues dicen cosas, trinan, pero es la tarea de los diplomáticos realmente bajar esto al nivel diplomático con mucha prudencia y solucionar Claro. cualquier impasse, ¿no? Por eso llegamos a notas diplomáticas, dijimos aquí hay que hacer notas diplomáticas que intercambiamos ese mismo día con el gobierno de los Estados Unidos una vez los presidentes las revisaron. Sí, y la verdad, de nuevo, ustedes hicieron un trabajo impecable, impecable en ese tema. ¿Cómo llegan a Mauricio Claver Carón? Porque Mauricio Claver Carón, que es el hombre encargado de la relación con nuestro hemisferio en la Casa Blanca, fue el recomendado por Colombia en la administración de Iván Duque para manejar el BID, muy cercano al expresidente Álvaro Uribe. A la leyenda pública, doctor Luis Gilberto, es que fue el propio expresidente Álvaro Uribe y la gente de Iván Duque quien los ayudó a encontrarse con Claver Carón. ¿Es eso cierto? No es así. Lo que sí nosotros hicimos fue hacer un llamado a que todos los que pudiesen contribuir a superar este impasse lo hicieran, pero con Mauricio Claver ya se tenía una relación
de diálogo, porque se inició antes de que se posesionaran en el gobierno. Y muchos de nosotros, yo conozco obviamente a Mauricio Claver desde su paso por el BID, muchos de nosotros ya le conocíamos y también el embajador Daniel García Peña había estado en conversaciones con él previas sobre el caso específico que nos Mm, ocupaba, que era obviamente esos vuelos. claro, Y eso se definió con Mauricio Claver. Entonces era el bien. canal preciso. Yo empecé a hablar con Mauricio Claver muy temprano en la, en la mañana sobre este tema. Y obviamente, pues lo que implican las tensiones, pero siempre Sí, en estos casos, Luis Carlos, ayuda mucho que uno ya conozca a la persona desde sí, sin atrás en duda, otra condición. sin Entonces, duda, sin duda. sí, Otra le... eso nos ayudó, pero sí, obviamente fue mucha tensión, molestias de lado y lado, pero lo que hay que reconocer también es que Sí. Mauricio Claver y el equipo de Casa Blanca siempre mantuvo, como nosotros, una disposición de llegar a un acuerdo por la importancia de esta relación. Otra leyenda que ha trascendido sobre este episodio que usted llama muy bien el domingo de pesadilla, doctor Luis Gilberto, es que el presidente Gustavo Petro estaba convencido de lo que estaba haciendo, que era muy difícil sacarlo de la idea de romper relaciones con Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos incluso amenazó con sacar a Colombia del sistema financiero global después del intercambio cuando las cosas iban encrechendo. Es que el presidente recibió varias llamadas y ustedes recibieron varias llamadas de altos empresarios colombianos a decirles, por favor, ayuden a que el presidente entienda que esto se tiene que desactivar. Pero tal vez las llamadas de los empresarios colombianos que más habrían hecho mella en el presidente Gustavo Petro, que más lo habrían hecho entender, es de empresarios cercanos a él que le dijeron, presidente, hay mucho en juego, por favor no nos haga esto, acuérdese que nosotros lo apoyamos en campaña. ¿Es eso cierto? Pero hay que decir que ese día estuvimos en conversaciones con mucha gente y el presidente también. Y eso no solamente los empresarios, eso era desde el amigo del amigo que tiene a su hijo estudiando en, ah, en, ah, Indiana, y entonces nos dice, oiga, ¿y qué va a pasar con mi hijo? Y esto como... Teníamos Claro, llamadas de todo el mundo y las atendimos, obviamente. Había mucha preocupación, porque ya habíamos mirado un poco el impacto, Luis Carlos, de esto, y había mucha preocupación por los impactos que pudiese tener en el sector financiero, inclusive más que los aranceles, claro, porque, porque en últimas tú acomodas en un tiempo prudente la economía a aranceles, pero el impacto de sanciones financieras es que tú no ibas a poder casi que usar tu tarjeta de crédito. Bueno, en fin, claro. eso tenía Era horrible, sí, era sí, grave. sí. Entonces, eso nos preocupaba mucho y obviamente el impacto en la economía, porque es que por eso nuestro interés en solucionar esto antes, porque si el lunes nos amanecían las bolsas con una situación de esta, se nos caían a nosotros los mercados y el impacto sobre la economía sería muy grave. Pero el presidente nunca, al menos a mí no me lo transmitió, tuvo la intención de romper relaciones. El presidente lo que estaba muy concentrado era en cómo garantizar que a los migrantes colombianos se le trata de manera digna de acuerdo a los estándares que él ya había establecido. Inclusive dijo, tenemos que renegociar porque hay un preacuerdo, lo que habíamos logrado con la administración Biden. Y él decía, tenemos que renegociar ese acuerdo porque no refleja realmente lo que yo quisiera ver. Y decía, aquí tenemos que lograrlo porque de lo contrario esto va a seguir hacia adelante, dado la importancia de migración tanto para la administración nuestra como para la de los Estados Unidos. Y eso fue lo que lo movió. Ahora, Claro. ¿con quién habló de Sí. empresarios? Nosotros todos hablamos con la dirigencia política, Entonces, hablamos con no es del empresarios. todo cierto que dos empresarios lo llamaron y lo hicieron caer en razón, que es la No, información que nosotros pues lo que tenemos. yo planteo es que el presidente siempre tuvo razón, es decir, él siempre estaba en razón. Lo que pasa es que es una posición que él ha defendido y ahí era un momento para, en medio de esa crisis, poder garantizar que esos principios que él había planteado se reflejaran en los acuerdos
que teníamos con los Estados Unidos y sobre todo desde ese momento hacia adelante. Y era posible lograrlo, se logró, es decir, pero se dio en un contexto muy difícil Sí, porque obviamente hubiese sido preferible hacerlo en una situación por claro, claro, fuera no, fue muy complicado. Ustedes lo de pilotearon muy semejante bien. crisis. Lo pilotearon muy bien. Doctor Luis Gilberto, entonces, para cerrar este tema, ¿usted le puede decir hoy a los colombianos que el presidente Gustavo Petro estaba en sí, a pesar de que usted no lo vio? Y le puede decir a los colombianos que usted no tiene ni idea que el presidente, dónde estaba ni con quién estaba el presidente esa mañana. Bueno, no, yo no vi al presidente ni, obviamente, no le pregunté ni precisé de dónde estaba, ni más faltaba. Pero lo cierto sí es que en la interacción que tuvimos, el presidente estaba muy claro en lo que me planteaba, daba sus razones, las discutíamos, había un sentido de urgencia de solucionar esto, donde sí tenemos que reconocer lo que hubo ciertos planteamientos nuestros y digamos más en la forma, porque sí queríamos que no generara mensajes por fuera del proceso que estábamos negociando, ¿no? Y siempre se dieron algunos trinos y cosas que pudieron afectar la negociación, pero siempre tuvimos la voluntad de llegar a acuerdos. Entonces el presidente estaba en mi interacción, yo puedo decirlo con mucha tranquilidad, que estaba en razón, estaba el presidente dando sus lineamientos, lo consultábamos, estableciendo cuáles deberían ser, como marcando la cancha de cuáles son las líneas rojas, cuáles no. Y ese proceso, afortunadamente, en esas 16 horas de negociación llegó a buen término. Doctor Luis Gilberto, en esta conversación generosa que tiene usted con nosotros, dice usted, luego aparecieron otros temas y adelanté mi salida. ¿Por qué finalmente usted adelanta su salida? Ah, sí, esos fueron momentos de mucha tensión y siempre pues uno potencia algunas formas frente a otras. Y dado que ya después de una semana tan intensa, porque eso empezó el domingo, pero terminó por ahí el miércoles o jueves, los detalles, etcétera. Y yo sabía que eso venía, lo que dije, pues voy a adelantar mi salida primero para que en medio de una crisis como esta estuviese la nueva canciller al frente, porque es decir, esto yo lo veía claramente que era el comienzo de una relación muy turbulenta, porque hay que encontrar, es un trabajo muy, que debe ser sistemático y muy delicado y hacerlo con mucha prudencia de encontrar esos puntos donde podemos trabajar. Ya habíamos visto algunos, la paz, el mismo tema de la migración, bajo algunos criterios. Entonces, dado eso, pues yo lo que dije, pues mejor adelantar a mi retiro unos días y poder realmente darle permitir que ya el nuevo equipo siga manejando la política exterior y esas relaciones. Entonces, yo tenía previsto salir el 31 de enero, entonces lo adelanté y el día 28 ya, después de concluir la hoja de ruta con el embajador y con Mauricio Claver, entendí mi trabajo en esa fase ya terminado. Además, Luis Carlos, es que yo venía en estas conversaciones de mi retiro con el presidente desde septiembre Sí. del año pasado y ya habíamos acordado, al menos habíamos previsto que me retiraba en diciembre. Después se dieron momentos muy turbulentos con el caso de Venezuela, entonces tampoco veía que yo se iba a ver que estaba abandonando el barco en una situación difícil, entonces afrontamos Sí. lo de Venezuela y cuando ya estaba tranquilo, pues se vino esta otra crisis, entonces eso prolongó la salida, Claro. pero la verdad es que ya ese tema lo U- u- veníamos u- dialogando con el presidente desde hace ¿Usted algún tiempo. se sintió en algún momento, doctor Murillo, maltratado en esa crisis que haya adelantado su salida? No, el presidente siempre me trató en todo el periodo con mucho respeto, siempre, siempre, y nuestra relación siempre fue muy cordial. Yo tenía al menos
yo así lo veo, tenía la posibilidad en el gobierno de tener momentos de charla con el presidente uno a uno de temas, donde yo planteaba mis argumentos, a veces él contraargumentaba, algunas veces llegábamos al mismo punto, otras veces no. Y esa interacción sí alcancé a tenerla con el presidente, y en muchas de las decisiones que tomamos, obviamente el presidente Sí. acogió a las recomendaciones que le hacía. Entonces fue una relación en ese sentido muy franca, y siempre me trató con mucho respeto, aún en medio Sí. de esa crisis, ¿no? Que había mucha tensión, etcétera. Al contrario, yo creo que cuando uno está en medio de esa crisis, sí, de tensión, algunos pueden salirse un poco de las De formas, Casillas, claro. pero él no, Y él es muy tranquilo. el presidente en las últimas horas dice, y usted lo estaba escuchando, que le quitaron la visa. ¿De dónde viene eso? Bueno, no Que- sé, pero lo que escuché que usted en lo que le presentó a su audiencia, dice que creo que me quitaron la visa. Pues ahí hay Sí, una tarea de la diplomacia colombiana de establecer si eso si eso es así. Y si es así, es algo que no es conveniente para la relación. Yo lo vería como un tensionante, y sería una decisión que no iría en el camino correcto de y parte de los Estados Unidos. Me parece en que ese momento de la tensión, doctor Luis Gilberto, ¿Estados Unidos amenazó con eso? no, de ninguna manera. Ja. Estados Unidos nunca ha estado, digamos, en juego, en discusión, la visa del presidente, de ninguna manera. Lo que usted sabe, que hubo una sanción de, de no ingreso de funcionarios del gobierno colombiano a los Estados Unidos, que era lo que Ujú. teníamos que resolver. Sí, Y cuando acordamos levantar todo eso, definimos un cronograma. Nosotros no estuvimos de acuerdo con ese cronograma. Decíamos, se tienen que levantar todas las sanciones inmediatamente. Pero en la conversación en Casa Blanca, y asumo que con el presidente Trump, lo que dijeron, no, vamos levantando de acuerdo a cumplimiento de cosas. Entonces, esa semana usted recordará que primero se acordó el levantamiento la apertura de los consulados y volver a expedir las visas. Después, y obviamente inmediato solo fue el levantamiento de las sanciones financieras, financieras y claro, las de aranceles. claro. Y posteriormente, esa semana, hacia el jueves, lo de la apertura del consulado para atender a colombianos y Ujú. colombianas por su visado. Y lo último fue lo de funcionarios. Tan es así que hay una anécdota muy interesante, porque a Bianca le tocó paralizar el vuelo casi una hora de Bogotá a Washington, porque hasta que yo no tuviese la autorización para entrar, porque todavía eso estaba vigente y eran como las 6 de la mañana. Wow. Entonces, todavía Casa Blanca no había dado todas esas instrucciones de que sí, los funcionarios que están negociando sí pueden, el canciller, todos. Entonces, se retrasó casi una hora. Y a Bianca, los directivos de Bianca dijeron, no, nosotros, qué pena con los pasajeros que están ahí, pero a nosotros nos interesa, canciller, que usted llegue allá y solucionen este problema. Soluciones para toda Colombia. Sí, entonces, Claro, claro, y, claro. y pues y yo muy apenado cuando entré al avión, porque pues la gente esperó ahí tanto tiempo, pero al contrario, la gente manifestaron, primero, que no hay ningún problema y mucha complacencia, dónde quiere sentarse mejor para que vaya cómodo. Es decir, pues esa fue una anécdota La interesante, gente siempre es pero muy generosa. Eso sí, es sí, cierto. sí, sí. Eso es Entonces, cierto. de estas cosas que sucedieron, pero la verdad, Luis Carlos, no se deben repetir. Yo creo que Mm. siempre debemos tratar de bajar las tensiones de lado y lado. Yo no estoy. Y eso me lleva a esto, doctor Luis Gilberto. El episodio con Kristi Noem. Usted que experto, canciller, conoce las dos culturas perfectamente. Presidente, ¿por qué se dedica un tiempo a hablarle de Trump, a hablarle del cartel de Aragua, a través de un traductor, a una persona que no tiene nada que ver con ese tema? Estábamos en otro paseo.
Eso hace parte de los dolores de cabeza que usted dijo, yo mejor no me meto en eso, que sea Laura Sarabia la que los domine y yo no. No, yo, como le dije, yo no le tengo eh, miedo a afrontar crisis, y de eso se trata el servicio público. Es cierto. Pero vuelvo, le insisto, yo tenía otros compromisos que atender y el presidente sabía de septiembre, le había dicho. Pero en ese episodio hay que mirar varias cosas. La primera, que siempre a esos temas hay que bajarle el tono porque cómo funcionan, Luis Carlos, hoy los contextos políticos, pues presidentes y funcionarios a veces mandan mensajes en sus países que son mensajes más para satisfacer a sus bases, en fin, y eso puede suceder y hay que tomarlos con mucha reserva de inventario, y tratar de que no eclipsen una relación. Y me parece que de lado y lado, este fue un hecho inoportuno, porque cuando se acostumbra, cuando tú tienes a cancilleres o presidentes interactuando a ese nivel, por lo general, tú acuerdas la declaración, o si no, o si es conjunta, si no, pues lo que tú haces es hacer unos readouts de las reuniones y cada quien saca su versión, pero ya acordada, es que es diplomacia. Y se le da un tiempo a los presidentes uno a uno o a los cancilleres uno a uno o presidente más uno con su canciller a hablar de temas que son temas confidenciales. Eso se acostumbra en diplomacia. Inclusive es en ese espacio donde los presidentes y los cancilleres generan una conexión personal. Y del lado nuestro creo que ha debido acordarse esa declaración o readouts previamente. Y del lado de los Estados Mm, Unidos, pues entender que en una conversación, yo no sé qué dijeron, hay distintas versiones, pero ese tipo de conversaciones pues no se exponen en público porque así funciona la diplomacia. Imagínate si, sobre todo cuando tú eres embajador en Estados Unidos o canciller, casi el 50% de lo que haces es información confidencial o es clasificada y aún secreta. Entonces, ah, eh, pareciera que del lado también de los Estados Unidos no se tuvo en cuenta eso. Y yo creo que lo que hay es que tomar ese episodio, hablarlo sinceramente con Estados Unidos y dialogarlo y decirle, mire, evitemos hacia el futuro este tipo de cosas. Y ahí hay algo, Luis Carlos, que yo creo que sería importante para el gobierno y es reactivar o al menos proponerle al gobierno de Estados Unidos reactivar los escenarios que se tenían antes y si no quieren reactivarlos, pues que se creen unos nuevos, pero tú recordarás que se tenía desde hace muchos años el diálogo de alto nivel en seguridad, donde en Casa Blanca o en Casa de Nariño o en Colombia los ministros de defensa y los cancilleres hablan de temas de la relación, mm. el grupo de trabajo antinarcóticos, la tripartita de migración con Panamá y Estados Unidos. O sea, hay unos escenarios Sí, sí, institucionales sí, que sería bueno plantearle a los entiendo. Estados Unidos, oiga, ¿seguimos con estos escenarios institucionales o creamos unos nuevos? Claro, Pero tenemos que dialogar en escenarios eso se tiene que arreglar. Doctor institucionales. Luis Gilberto, para terminar y aprovechando su tiempo, ¿a qué se va a dedicar ahora? ¿Cuál es su siguiente paso? ¿Dónde se ve? Bueno, yo estoy terminando de hacerle estructurar estas iniciativas a MIT, a Howard, y en estas conferencias. Y yo estoy considerando seriamente el escenario colombiano. No he descartado que vuelva a la política y trate de buscar una aspiración presidencial, sino otras. Pero yo creo que el país necesita debates serios. Es decir, no es un tema inclusive solo de lo que sucede en Colombia internamente. Es decir, es preocupante lo que está sucediendo en el mundo si usted no se prepara para que eso no se le vuelva una catástrofe, sino más bien una oportunidad. Y Colombia tiene una enorme oportunidad de convertirse, yo he insistido en eso,
en un poder intermedio, en un poder medio. Mire, yo hablaba con muchos cancilleres y me decían, Colombia es una fuente de estabilidad con todos los problemas que pueda tener. Y Colombia tiene que jugar ese papel de país puente y tiene todas las presidencias pro tempore. Tiene la de la CELAC, la de la Alianza del Pacífico, la de la Comunidad Andina. Tiene un escenario inmejorable para que con mucha prudencia pueda convocar a la región en un momento en que hay muchas conversaciones. No, todo se está redefiniendo. A veces Claro, usted llega, Luis Carlos, y no tiene oportunidad de hacer nada porque nada se está redefiniendo. Ya la institución claro, ya está es creada, pero cierto. ahora se está redefiniendo todo y Colombia allí puede jugar un papel clave. Entonces, yo quiero participar en ese tipo de debate, no necesariamente de lo electoral, pero sí creo que el país tiene que hablar de temas serios. Yo veo mucho debate inútil, que no lleva a nada. Es pues una patria boba ahí, pero no podemos volver al periodo de la patria boba mientras el mundo de pronto está tomando decisiones sobre Colombia por fuera de Colombia. Muy interesante y seguramente lo vamos a seguir viendo en todos estos debates políticos y usted siguiendo su trabajo, su formación y sus contactos en el exterior como siempre lo ha hecho. Doctor Luis Guillermo, le agradezco muchísimo por darnos unos minutos y habernos hecho partícipes de esta entrevista. Es usted muy amable y le mando un abrazo enorme. Gracias. Igualmente, Luis Carlos, feliz día. Feliz día, muchísimas gracias. Es el ex canciller Luis Gilberto Murillo en esta muy importante entrevista esta mañana acá en Vélez por la mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen de B2 en la radio digital 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.